Pues disculpen ustedes, tuve un inconveniente técnico. Les decía a ustedes que para los abogados que defendemos a los activistas de los derechos humanos, a los perseguidos políticos o cualquier persona que tenga una controversia, una litis con el Estado cubano o necesite un remedio a los daños recibidos, nosotros le aconsejamos una estrategia y una técnica en particular, porque no es la misma técnica, la misma estrategia, la misma táctica que se utiliza cuando vamos a defender a una persona víctima de los derechos humanos que cuando vamos a representar o a defender a una persona en otro caso de otra naturaleza. Las tácticas y las estrategias también cambian de acuerdo al país de que se trata y cambian de acuerdo también al sistema político que rige en un país determinado. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de establecer una estrategia, a la hora de establecer las tácticas, a la hora de establecer los medios que vamos a utilizar en la defensa de la persona, incluso los medios de pruebas a emplear. En Cuba nos encontramos con muchos activistas de derechos humanos, con muchos activistas políticos que están hablando o repitiendo lo que algunos juristas hablan o algunos activistas hablan por ahí, de que se deben agotar los procedimientos en Cuba. Pero ahí ya comienza el primer problema, porque si nosotros vamos a las instancias supuestamente judiciales en Cuba a expresar cuál es la demanda que tenemos, cuáles son los hechos, cuáles son los fundamentos de derechos y cuáles son las pruebas, a cualquier instancia que nosotros se la presentemos, esos elementos van directamente a manos de la seguridad del Estado para tratar de utilizar esa información en contra de nosotros. Porque en Cuba no hay un sistema judicial. En Cuba no hay una institución que le haga justicia a los ciudadanos. En Cuba, a partir del artículo 5 de la Constitución cubana, lo que existe, de la mal llamada Constitución cubana, lo que existe es un sistema represivo. El Estado es todo un aparato represivo con distintas instancias de represión. Por tanto, los tribunales en Cuba no son tribunales de justicia. Los tribunales en Cuba son instancias de represión. Todo lo que usted presente en esos tribunales va directamente a la inteligencia, a los órganos de inteligencia de la seguridad del Estado, que esas son las personas que en definitiva van a tratar, van a utilizar esa información en contra de usted. ¿Ok? Recuerden que Cuba no es un Estado moderno con la partición o la división e independencia de los poderes, sino que Cuba es un régimen totalitario centralizado del ordene y mando. De modo que usted en Cuba no tiene a quien pedirle justicia. Usted en Cuba tiene simplemente que obedecer lo que dice el régimen o oponerse a lo que dice el régimen. No hay otra alternativa. Eso lo sabemos por nuestra experiencia de 61 años de idea. Ahora, ¿a quién le conviene que nosotros vayamos a la fiscalía, que nosotros vayamos a los tribunales, que nosotros vayamos a la policía a dar esta u otra información? Pues a los órganos de inteligencia. Le conviene que nosotros vayamos allá. Por eso cada vez que alguien le diga a usted que vaya a esas instituciones a dar información,
a hacer solicitudes, a solicitar un remedio para la situación, sepa usted que usted va ante un órgano de represión, porque en Cuba el Estado completo es un instrumento de coerción y fuerza en contra del pueblo para tratar de mantener el poder a diestra o siniestra. Por tanto, nuestra tesis es que no se le dirijan esos escritos dándole información y solicitando remedio y aportando nuestras pruebas a las instituciones del Estado, porque el Estado las va a contaminar y las va a utilizar en contra de usted. Hay un principio universal que plantea que la información es un arma de la inteligencia. Usted, en consecuencia, siempre que le esté dando información a los órganos de justicia en Cuba, le esté dando información a la policía en Cuba, le esté dando información a la fiscalía en Cuba, usted le está dando la información directamente a los órganos represivos, los órganos de inteligencia del Estado cubano. En Cuba, el Estado no es más que un instrumento de coerción y fuerza en contra del pueblo para mantenerse en el poder a diestra y siniestra. Y es más, el Estado cubano no le interesa, bajo ningún concepto, pues darle una respuesta satisfactoria a los ciudadanos cubanos, porque el Estado cubano no responde a los intereses de los ciudadanos cubanos. Ellos interesan al poder, a una doctrina y a una política geopolítica, a una política hemisférica. ¿Ok? Por tanto, cada vez que ustedes tengan en su poder hechos, elementos de derechos, fundamentos de derechos y pruebas, en vez de agotarla en esas instancias del Estado cubano, usted la debe enviar a los organismos internacionales. Ahora, ¿cómo se lleva esto a los organismos internacionales? Bueno, pues ustedes saben que para nosotros poder llevar un reclamo ante los organismos internacionales, tenemos que ver en qué contexto lo hacemos. Si lo hacemos con el propósito político o lo hacemos con el propósito judicial. Ahora, ¿cuándo tenemos que utilizar el propósito político y cuándo tenemos que utilizar el procedimiento judicial? Eso es algo que tenemos que dominar también, porque hay cosas que no son judiciables. Hay cosas que son eminentemente políticas. Nosotros quisiéramos siempre poder ir por lo judicial, porque lo judicial sería lo armónico, sería lo equilibrado, sería lo civilizado, sería lo pacífico y sería el camino para buscar lo justo, que lo justo es el equilibrio, es happy medium, ¿ok? Sería lo armónico. Pero, como saben ustedes, en Cuba no se persigue la justicia al ciudadano. La función del Estado y la función de los tribunales no es hacerle justicia al tribunal, sino mantener el poder a como sea. Y eso lo sabemos desde el momento en que en Cuba el sistema judicial no es independiente. Lo sabemos desde que sabemos que en Cuba no hay una constitución, porque una constitución es la ley suprema de un Estado que establece la división de poderes y la competencia de cada uno de esos poderes. Y nosotros sabemos que no, que el propio artículo 5 de la Constitución cubana dice que el Partido Comunista es quien dirige y orienta la sociedad, el Estado y gobierno cubano. Es decir, hay una concepción monista, una sola cosa, centralizada. Por tanto, el Partido Comunista es la primera y última instancia, tanto judicial como administrativa como política. Ellos son un todo.
¿Ok? Entonces, un poder judicial independiente que me pueda hacer justicia, donde existan unos jueces que no sean nombrados precisamente por el partido, ni por el gobierno que está en el poder, sino que están personas ahí dispuestos a hacerle justicia a las personas de acuerdo a su ciencia y su conciencia. La vía judicial en Cuba no es posible tampoco. Es decir, aunque quisieran los jueces hacerle justicia, no le pueden hacer justicia a los ciudadanos. Porque el problema no es hacerle justicia al ciudadano, sino es mantener el poder. Fíjense entonces que ya le he mencionado dos razones por las cuales las personas no deben acudir a las instancias judiciales ni policiales ni administrativas del gobierno. Ahí me está viendo precisamente Milaide Salcedo, que yo hablo mucho de ella, porque esta joven fue víctima de una arbitrariedad. Y como arbitrariedad, porque ella no hizo más que firmar con su teléfono una actuación brutal, arbitraria de la policía, y ella fue a hacer la denuncia, y cuando ella fue a hacer la denuncia, la cogieron presa. Tuvo meses presa. Es decir, en Cuba lo que existe son distintas instancias de represión. Por lo tanto, el ciudadano cubano no puede nunca pedir justicia en ninguna parte. Ya vemos entonces que el primer aspecto, es decir, la cosa, buscar un remedio por la vía judicial es imposible, es absurdo, no tiene ningún sentido, y es poner al Estado, darle al Estado las herramientas que nosotros íbamos a utilizar para defendernos a nosotros mismos. Por tanto, la única vía que nos queda es la vía política. Y la vía política tiene muchas facetas, desde hacer conciencia, con documentos, con escritos, con películas, hasta hacer denuncias, hasta hacer manifestaciones, y en casos extremos, cuando no hay otra solución, pues hasta Santo Tomás de Aquino decía que en caso de tiranía los pueblos tienen el derecho a la rebelión. De modo que todo litigio, toda controversia y todo remedio que nosotros pidiéramos pedirle al Estado cubano, es un absurdo planteárselo a las instituciones judiciales, policiales o a la fiscalía. Porque, como les dije, eso no son más que distintas instancias de represión. ¿Qué he hecho yo durante mi vida profesional? Desde que estaba en Cuba, y lo hacía en silencio, nadie no lo podía compartir. Además, eran doctrinas que yo estaba pensando, que yo tenía que perfilar, que tenía que dominar científicamente, porque uno no puede lanzarse a hacer una cosa u otra si no tiene conciencia de las causas, las circunstancias y de las consecuencias posibles del actuar. Pues bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver a qué institución internacional podemos llevar el caso, de acuerdo a la naturaleza del caso. Puede ser las Naciones Unidas, puede ser la Comisión de Derechos Humanos, puede ser la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, puede ser al Tribunal Penal Internacional, puede ser a los gobiernos de distintos países, a los parlamentos de distintos países,
Es decir, a todos aquellos lugares donde pueda llegar nuestra demanda y que pueda ser atendida y que pueda hacerse eco muchas personas de ella y que pueda llegar a las personas que tengan conciencia del fenómeno y que además tengan un grado de influencia al respecto. Por ejemplo, hay veces que nos encontramos con un caso donde el Estado cubano está en un proceso supuestamente judicial contra un disidente o un opositor, y lo hace de manera tan arbitraria y tan injusta que muchas veces nosotros podemos acudir de emergencia a los organismos internacionales encargados de hacer justicia, especializados en justicia. Así lo hicimos en el caso de José Daniel Ferrer. Lo enviamos a distintos organismos internacionales, pero no fue hasta que no lo llevamos al Tribunal Penal Internacional que el Estado cubano no reaccionó. ¿Por qué? Hay veces que ellos juegan con eso. ¿Ok? Porque los otros políticos de otros países lo único que pueden es pedirle de favor al gobierno cubano que suavice la política con relación a tal persona, etc. Pero hay organismos como el Tribunal Penal Internacional que cuando se le presenta un caso fundamentado en los hechos, con sólidos fundamentos también de derechos y también con sólidas pruebas, pues si lo hemos llevado bien, el Tribunal Penal Internacional pues se hace de ese documento, recibe ese documento y le da traslado de ese documento al Estado cubano. Responderle. Porque cuando hablamos del Tribunal Penal Internacional, estamos hablando de una institución que ya va a tener en récord a determinadas personas por cometer crímenes contra la humanidad. ¿Ok? Y eso no prescribe. ¿Ok? El caso de José Daniel Ferrer era víctima de tortura, era víctima de detención arbitraria, era víctima de un procedimiento completamente ilógico, anticientífico, y nosotros teníamos la prueba e inmediatamente lo soltaron. Nosotros les dijimos al Estado cubano: deben soltarlo, tienen que soltarlo antes de los 6 meses, y a los 6 meses y 2 días soltaron a José Daniel Ferrer. En el caso de Milady Salcedo, el Estado cubano también cometió una serie de arbitrariedades, de violaciones a los procedimientos. Sin embargo, no tenía la relevancia que el caso de José Daniel Ferrer. No habían sido tan burdos, no habían sido tan crueles. Aunque a esta muchacha le levantaron en peso y la tiraron en la acera, inconsciente, le amonestaron gravemente un brazo hasta tal punto que tuvo que entablillárselo y todo, y esa muchachita, jovencita, que creo que lo que pesa serán 120 libras, fue andando sola para la estación de policía cuando se recuperó, sin que nadie interviniera, ¿saben? Sin que nadie interviniera. Y allí la dejan presa. Por eso les digo a ustedes, las instancias, las distintas, en Cuba no hay órganos de justicia, en Cuba lo que hay distintas instancias de represión. Es decir, hay algunos casos llevado a las instancias de la OEA, el Tribunal de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Yo realmente a la OEA, a las instituciones latinoamericanas, no lo llevo porque históricamente el régimen cubano
no le ha hecho caso a esa institución, porque desde el punto de vista político el Estado cubano y muchas organizaciones de izquierda han acusado a la OEA y sus instituciones de ser un ministerio de colonia. Pues está bien. Y mucha gente en el mundo se lo ha tragado y ha quedado muchas veces cuestionada la accionar de la OEA y de la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo con distintos dictadores latinoamericanos y violaciones de los derechos humanos que también se conocen, porque la violación de los derechos humanos y la dictadura las hay en la derecha y las hay en la izquierda también. De modo que yo analizo muy bien a qué a llevar el organismo internacional. Y lo llevo al organismo internacional porque son los únicos organismos al que el Estado cubano le presta alguna atención. El Estado cubano no le presta atención a las quejas de los ciudadanos cubanos. No tiene en cuenta ni siquiera las aspiraciones de los ciudadanos cubanos. Y además no dependen de los ciudadanos cubanos para mantenerse en el poder. Ellos se mantienen en el poder por las armas y por instrumentos administrativos e ideológicos del Partido Comunista, que dirigen esos viejos incapaces por más de 61 años ya. Por tanto, a las únicas personas que el Estado cubano le tiene que prestar cierta atención son a las instituciones internacionales, a los gobiernos internacionales, a la prensa internacional, porque de eso depende incluso la supervivencia del régimen. Ustedes saben que ya habían acuerdos proyectados con la Unión Europea, pero la Unión Europea exigía que Cuba tuviera otra actitud con relación a los derechos humanos, que el Estado cubano permitiera la oposición. Y en medio de ese debate, pues yo llevo el caso de Milei a la Unión Europea. Fíjate que es una instancia política y una instancia de deliberación, pero es un lugar donde se estaba debatiendo la situación económica del país. Pues yo llevo el caso allí y le doy herramientas a esos eurodiputados que saben lo injusto, lo arbitrario, lo violador de los derechos que es el régimen cubano. Le doy un escrito sólido, en hecho, en derecho y en prueba, para que puedan argumentar el régimen cubano. Y el régimen cubano, ante ese temor, pues indudablemente liberó también a Milei Salcedo. Ahora nos encontramos con el caso de Keiligi de la Mora Valle. Es esta joven de Cienfuegos que está presa en la cárcel de mujeres de Cienfuegos y que estaba en huelga de hambre. Nosotros logramos, a través del otro compañero abogado del Bufete Cubano de Derechos Humanos, hablar con Keiligi de la Mora. Personalmente pudimos hablar por teléfono y ella nos dio la encomienda de que nosotros la representásemos y que lleváramos sus casos a donde profesionalmente nosotros entendiéramos que fuera mejor para sus intereses personales y políticos. Y así quedamos en hacerlo. Recibí una información importante y con esa información y con la ayuda del licenciado Yuri Manuel López, mi compañero abogado desde la época del 80 o 90 en el bufete colectivo del Cerro, compañero también en el bufete de Derechos Humanos, y del colega Juan José López, logramos hacer un escrito bien fundamentado,
y lo enviamos a otros lugares. Lo enviamos también a la Unión Europea, lo llevamos al cuerpo diplomático de distintos países, y ya hay gobiernos específicamente que le han exigido al régimen cubano la libertad de Keith, y se está convirtiendo en un problema político de carácter internacional para el régimen cubano. Ahora, estoy confrontando una situación profesional ahora con el caso de Keith de la Mora del Valle. Y es porque una vez hablamos con Keith, una vez no hemos podido hablar más con ella ni con sus supuestos representantes. Nos dicen que la familia no quiere meterse en eso, que tiene temor, muy comprensible, muy humano, que el esposo teme perder el trabajo, y que si se queda sin trabajo, entonces cómo va a poder mantener la familia que queda afuera y cómo poder ayudar económica a Keith, y eso es muy humano y lo entendemos también. Pero lo que no entendemos es cómo su supuesto representante político, que se llama Raúl González, de Cienfuegos, pues lo hemos llamado innumerables veces, y a pesar de que se comprometió con nosotros de que iba a ayudarnos en la representación y defensa, buscando información, buscando pruebas, buscando testigos, informándonos de los últimos acontecimientos, porque un abogado tiene que mantenerse informado sobre la realidad de su cliente para adoptar una u otra estrategia, una u otra táctica, y no nos ha sido posible. Lo último que supimos fue por una señora que nos atendió el teléfono y nos había dicho que, su líder político pues no le permitía dar información a nosotros. Y esto realmente nos preocupa mucho, porque si algo nosotros queremos lograr para Cuba, si por algo vale la pena luchar por Cuba, es precisamente por la libertad de las personas, por la libertad de los individuos. Porque lo que nos ha traído sufrimiento a nosotros ha sido el hecho de que un partido político, el Partido Comunista, ha sustituido a nuestras cabezas. Y el Partido Comunista establece que ellos son los que dirigen y orientan a la sociedad, el Estado y el gobierno. Por tanto, nosotros no tenemos cabeza. Tenemos que hacer lo que dice el Partido Comunista. Y si ahora tenemos líderes de la oposición que luchan, que se sacrifican, que mueren, que sufren tortura, precisamente por los abusos y las violaciones de los derechos y las libertades de los ciudadanos, si vamos a tener ahora líderes políticos de la oposición que van a hacer lo mismo en el sentido de que sus huestes, sus secuaces, tengan que hacer lo que dicen ellos, pues estamos haciendo lo mismo que está haciendo el Partido Comunista. ¿Ok? Es decir, tenemos un líder por ahí que es un pichón de dictador el día que tenga poder. Y eso es algo muy peligroso. Y eso es algo muy peligroso porque eso está en la cultura de nosotros, los cubanos. Cultura no de ahora, sino de siempre. Incluso eso viene desde antes de nosotros existir como pueblo. Porque ese concepto heroico de quererlo serlo todo por el voluntarismo viene de la cultura cristiana, de los árabes, el concepto heroico de la historia. Y entonces la gente cree
que la lucha política es una situación personal. Y el que no me sigue mis orientaciones, pues es mi traidor. Y no respetamos los derechos individuales. No se está respetando que Keilili dijo que yo era su abogado. ¿Okay? Se le está violando los derechos humanos. Eso mismo que hace el régimen cubano, de imponernos un bufete colectivo con abogados que pertenezcan al gobierno, es lo que quiere hacer este supuesto lidercillo. Y eso no lo podemos tolerar. Y no lo podemos tolerar no solamente desde ese punto de vista político, sino también desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque el derecho es una ciencia social autónoma. El derecho no es ideología, el derecho no es política. El derecho no es ideología, el derecho es una ciencia social autónoma. Por tanto, las tácticas, las estrategias que como abogado yo tengo que desarrollar son tácticas y estrategias que tengo que desarrollar precisamente en el contexto particular, en virtud del análisis que yo haga, gracias a los valores de las ciencias del derecho. Y eso no lo sabe el político. El político tiene una idea, tiene un ideal, un objetivo que vaya, pero el campo del derecho no. Yo, cuando estaba en Cuba en la oposición, siendo disidente, siendo el abogado del Comité Cubano de Derechos Humanos, o uno de los abogados del Comité Cubano de Derechos Humanos, y siendo uno de los abogados de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirigía Elizardo Sánchez Santa Cruz, yo defendía a personas que eran militantes del Partido Comunista. Incluso defendía a miembros del Comité Central del Partido Comunista, no por casos políticos, por otros casos, y creían en mí. Claro, ellos no sabían que yo era un abogado activista de los derechos humanos. En ese caso ellos no me hubiesen elegido, pero me hubiesen elegido ellos por ignorante, ellos, y por creer que yo iba a actuar en contra de sus intereses. No, los defendí muy bien, con la misma pasión que defiendo a cualquiera, porque yo estoy para defender a personas de las distintas corrientes políticas. Tenemos otro problema también con la prensa cubana. No solamente la del régimen, sino los periodistas independientes dentro de Cuba. Mire, señores, yo soy abogado en Puerto Rico, que es un estado de los Estados Unidos, Estado libre asociado de los Estados Unidos. Aquí rige la Constitución y las leyes norteamericanas. Y cuando yo voy al tribunal y la prensa está interesada en esos casos, la prensa no le pregunta a mi cliente, la prensa me pregunta a mí, porque yo soy el que puede decir qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir en los medios. Porque si dejo que mi cliente hable, mi cliente puede delatar cualquier táctica o estrategia que a mí no me conviene que el abogado contrario, ni la fiscalía, ni el tribunal conozcan en ese momento determinado. O puede decir cualquier cosa que vaya en contra de sus intereses. Pues en Cuba, muchas veces, cuando yo voy a representar, estoy representando cualquier disidente, cualquier opositor, va a la prensa independiente y yo le digo a mi cliente, no le dígale a la prensa que si tiene algo que preguntar, que me lo pregunte a mí, que me llamen a mí por teléfono. Pero no les des esta ni esta información. ¿Hay alguna información que se puede saber? Sí, me detuvieron, sí, por esto y por esto y por esto. Pero hasta ahí hay cosas que no. Pues en ese caso, la prensa independiente cubana se molesta y lo peor que hace es, ni me llama,
y muchas veces ni averigua más por la situación de ese disidente. Es decir, estamos llenos de caciques por todas partes. Es decir, realmente parece que Fidel dejó 11 millones de hijos con la misma mentalidad dictatorial que hay que creer. Fíjense que si eso es así, que los opositores y los disidentes no se pueden unir en un programa mínimo. En un programa mínimo no se pueden unir, o no unirse, porque la palabra correcta de Martí es juntarse, porque no es lo mismo unir que juntarse. ¿Ok? Porque cuando la gente se junta, pueden mantener su independencia personal, su idea, su doctrina personal. Cuando hay unidad, hay que obedecer orden, establece un orden jerárquico, se establece una autoridad que muchas veces es peligroso en el poder. Por eso Martí dijo, juntarse es la palabra de orden, que no es lo mismo que la unidad. Hay un artículo que se llama Martí ante el proyecto libertario de la sociedad de la nación cubana, sobre lo cual me hicieron una entrevista en Radio Martí que quedó muy buena, y está publicada ese artículo también en la revista latinoamericana de literatura, Otro Lunes, y aparece en distintos lugares. Esa revista se llama Martí ante el fracaso del proyecto libertario de la nación cubana, se llama el artículo. Les ruego que lo llamen, que lo lean, y sobre todo tengan en cuenta el aspecto de cuándo debe haber unidad y cuándo hay que juntarse. Lo cierto, señores, que estamos, la nación cubana, en una situación en que necesita aquella revolución de la que habló Martí, de aquella revolución contra nosotros mismos, una revolución donde no haya que usar armas contra nosotros mismos, pero donde nosotros cambiemos nuestras estructuras de pensamiento, porque si no hacemos esta revolución personal, no vamos a estar en capacidad de ser demócratas. ¿Okay? No vamos a estar en capacidad para ser demócratas. Por tanto, y resumiendo un poco, tengan en cuenta ustedes que en Cuba no hay ninguna instancia del Estado que le pueda hacer justicia, porque en Cuba lo que hay son diferentes instancias de represión. Y todo lo que usted diga lo van a utilizar en su contra. Y todo lo que usted le escriba, o todas las que usted utilice, o que usted pensaba utilizar en su favor, y se las dé a cualquier institución del Estado cubano, la va a utilizar en contra de usted. Porque en Cuba no hay independencia de los poderes. Porque en Cuba no hay separación de los poderes y tampoco hay división de los poderes. Son tres cosas diferentes. Separación de los poderes es que puede decir que los órganos administrativos de justicia están por aquí y los órganos policiales están por allá, con jefes diferentes. Ahí hay división. Pero cuando se habla de división es como si fueran cosas paralelas, es decir, como si nunca se tocaran.
Digo, cuando se habla de separación, uno aquí y otro allá. Cuando se habla de independencia, pues es que cada uno tiene una dirección, una filosofía, etcétera, completamente independiente. Pero cuando se habla de división, quiere decir que un régimen puede fiscalizar. Digo, un poder puede fiscalizar al otro, puede averiguar, es decir, los tribunales pueden coger preso al presidente, los tribunales pueden investigar a los ministros. Es decir, eso no se puede hacer en Cuba. Eso no se puede hacer en Cuba. ¿Por qué? Porque no hay división de poderes. Hay cierta separación, pero no hay independencia. Tampoco, porque quien los dirige y orienta es el Partido Comunista. En Cuba no existen doctrinas jurídicas. Y si no existen doctrinas jurídicas es porque los jueces no pueden analizar los fenómenos sociales y establecer nuevas teorías sociológicas para resolverlos. No lo pueden hacer porque lo que se permite en Cuba son solamente orientaciones y directrices de los burócratas del partido que no saben derecho y que no saben nada. Son ignorantes. ¿Ok? Yo recuerdo muchas veces hacerle escrito a las autoridades cubanas cuando estaba en Cuba, y ciertas autoridades cubanas llamarme a mí a pedirme explicación de qué es lo que yo estaba pidiendo, qué es lo que estaba haciendo. Es decir, son unos, no quisiera decir palabras, pero como está Cuba, canta la capacidad, como se ve Cuba en nuestros tiempos, es demostrativo del pensamiento, de la capacidad de dirección de los dirigentes del país. Por eso les ruego a ustedes que lean el libro El soberano es el ciudadano, que le va a ser muy útil. Y también les quiero hablar hoy del libro El bárbaro del ritmo. El libro El bárbaro del ritmo es un libro que acabo de publicar hoy. Es acerca de la vida y la obra de Benny Moré. Me ha llamado mucho la atención que he sabido que el libro se publicó parcialmente en Cuba. Creo que en agosto del 2019, cuando se cumplía el 100 aniversario del nacimiento de Benny Moré, en Cuba se hizo una antología con distintos autores para homenajear el nacimiento del Benny Moré, y allí incluyeron un fragmento de mi libro. Por cierto, ni me pagan, ni me han mandado un ejemplar, ni piden permiso, y además ni anuncian que estoy en el libro. En una de las páginas, adentro, entre distintos autores, me imagino que amigos del régimen, pues me incluyeron a mí. Pero me satisface en el sentido de que por lo menos reconocen la calidad del libro, es una forma de reconocer la calidad del libro, y además está en Cuba, y que allí es donde tiene que estar, y ahí están sus mejores lectores, los cubanos. Este libro me lo editó Rafael Víchez Proenza y su esposa, la gran poeta y actriz Ana Rosa Díaz. El libro, creo en él, y para despedida les voy a leer un pequeño fragmento de la obra, y ya está disponible en Amazon y lo pueden encontrar. Dice así: muchas veces la muerte no es más que una payasada.
el Beni muerto. De repente la voz de voces, la que hacía música de los silencios, la que se volvía amor, alegría, dolor, aquella metáfora de siglos incontables, inmóvil, bajo la tierra, el que los iluminaba con sus noches. No, hombre, por eso yo no estaba allí, como no estaba él. El Beni jamás será un muerto. Hay muertos que no están en sus entierros, decía un poeta hablando de los héroes, y a mí me gustan los poetas y los héroes. Unos dicen la verdad y los otros la son. Oh vida. El Beni se había pasado la noche dando brincos en la cama. Amaneció con un sabor a estribo de cobre en la boca. Para nosotros no era más que la lógica resaca de sus continuas borracheras. Procuró la interjección musical que siempre hacía en sus canciones para limpiar un poco las cuerdas de su garganta. Dijo, pero lejos de ponerse en condiciones de dar las notas claras, sintió un punzante dolor en el estómago y escupió un buche de sangre espumosa. Se tendió de nuevo sobre la cama, tomó un poco de agua y respiró profundo. Las enfermeras entraban y salían de la habitación con rapidez. Generoso, a pie de la cama, las observaba. Los chiquillos del barrio, al no dejarlos entrar, se tornaban y parándose unos en los hombros de los otros, parotear por la ventana y ver al bárbaro tendido, mientras los galenos lo ocultaban y le limpiaban la frente. Tenía sombras en el rostro y el hambre de la tierra en la mirada. Me voy, mi socio, dijo con resignación a Generoso. Un hombre tan terrenal, de presencia tan cotidiana, nadie podía creer que iba a emprender el largo viaje. Sabiéndose mortal, se portaba como eterno. Por eso no lo despedían. La vida le tiene reservado trances a sus hijos más predilectos. Toda transformación es dolorosa y en ella siempre se gana y se pierde algo. Y claro, hay que pagarlo de una u otra manera. Y el Beni lo pagaba viviendo a una distancia cada vez mayor de lo normal. Veíamos muy cerca, lo veíamos muy cerca de los mortales, lo sentíamos latir en nuestras propias vidas, saboreando sus pases de música esclarecida. Sentir que nuevamente es mío, mío tu cariño. Aquel mulato de anchos pantalones de gris 100 y zapatos puntiagudos de 2 tonos entonó el bolero inconfundible, moviendo su tronco al compás de un ritmo interior con espacios silenciosos marcados por los entrechoques de aquellos corazones de palo santo para abrazar la melodía mientras con la cabeza marcaba el tiempo musical coartado que parecía buscar en un lugar dentro de sí mismo, porque cerraba los ojos, levantaba las cejas como quedándose en suspenso. Se dejó llevar por su propia voz, me contagió el eco, su atmósfera, nos volvió a los dos y nos trasladó. Comencé entonces a escuchar en la memoria la canción que brotaba de la garganta invisible que lo llenaba todo con su presencia. Buenas noches, muchas gracias y que Dios los acompañe.